Bueno, aquí quiero hacer una reflexión porque realmente los piperos tienen un grave problema con reconocer las cosas, con lo que está sucediendo con el Resident Evil 4 Remake, que ha salido un videojuego buenísimo. Nosotros nos alegramos muchísimo, todo este cambio a bien que está haciendo Capcom, todo lo que ha sido este soplo de aire fresco, realmente, ¿verdad? Parece una contradicción, pero ha sido un soplo de aire fresco. El Resident Evil 2 Remake, el 3 Remake y este 4 Remake, que ha recibido precisamente en Metacritic un maravilloso 93, o sea, una nota altísima. A todo el mundo le está entusiasmando, muchísimas notas de 10. Yo ya tengo muchas ganas de jugarlo, por supuesto, muchas ganas de tenerlo. Pero, vamos a ver, es indudable que en otra época, en otros tiempos, este videojuego habría luchado mucho Sony por su exclusividad. De hecho, muy probablemente la hubiese conseguido. Tienen que hacer una reflexión profunda con este otro videojuego y con los videojuegos que está haciendo la propia Sony. La comparativa es directa. Tienen que hacer una crítica profunda a sí mismos de cómo una compañía como Capcom, que tiene un valor en el mercado como unas 10 veces menos, no más, incluso unas 15 veces menos valor de mercado, 15 veces menos, tiene Capcom que la propia Sony. Estarían entre los 15 y los 20. 15 y 20 veces menos de valor. ¿Cómo es posible que Capcom realice una obra maestra como el Resident Evil 2 Remake y que sea una producción más cara, con muchísimo más talento, con muchísima más calidad que este videojuego que estamos viendo, en el cual ya por lo pronto la calidad gráfica está muy por debajo del Resident Evil 4 Remake? Esto a mí me lo tienen que explicar exactamente. Este videojuego se puso a la venta el año pasado. Pasó sin pena ni gloria. Prácticamente nadie se lo compró. Estamos hablando de la gran obra maestra, supuestamente, de la PlayStation, que es el The Last of Us. De lo que ha salido ahora la serie. Y este es el remake. Este es el estilo de remakes que le gusta hacer a Sony. Hicieron un remake del Medieval, el cual lo enterraron para siempre. O sea, que es probablemente el peor remake de la historia de los videojuegos, por lo pronto. Y aquí tenemos este de Last of Us, que no cambia en absolutamente nada a lo que es la obra original. Es especialmente grave cuando existe el The Last of Us Remaster. Esto no es ya que lo diga yo, sino que lo dicen precisamente todos los piperos, que este The Last of Us es totalmente innecesario. Luego hablábamos de esta polémica sobre el feísmo, sobre cómo reacondicionan, rediseñan lo que son los personajes, los caretos, todos están como envejecidos, todos han empeorado mucho con respecto a sus versiones originales. Eso es así, ¿no? Ahora Ellie poco menos que una enana cabezona. O sea, una cosa bastante lamentable. Es lo que convirtieron a Ellie. Bien, más allá del feísmo y de, no sé, muy bien, todos estos mensajes que tratan de vender, ¿no? Esta imagen que yo creo que refleja perfectamente lo que se ha convertido hoy en día lo woke. Si hoy en día se hubiese hecho el de Last of Us, hubiese sido así, menos mal que se hizo originariamente en el 2013. Esto es una reflexión profunda de cómo una compañía como Capcom puede hacer las cosas 1000 veces mejor que tú. Tiene que reflexionar Sony ante esto, porque el Resident Evil va a ser un absoluto éxito, pero un absoluto éxito. Hay que decirlo así. Va a vender muchísimo más. Es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y hay un trabajo mucho más cuidado, sobre todo un trabajo mucho más respetuoso hacia los fans de Resident Evil, mucho más respetuoso, ¿no? No han hecho simplemente el Resident Evil 4 de la GameCube tal cual. Hay remasters que hacen eso, como por ejemplo el de la Wii del Xenoblade Chronicles, pero al menos en la Wii hay extras y bueno, tienen un precio también reducido. Este de The Last of Us valió 80 napos. Es que valió 80 napos. Y tú dices, ¿pero por qué esto vale 80 napos?
O sea, ¿cuál es la justificación de que esto valga 80 napos cuando la producción muy claramente es inferior a Resident Evil 4 Remake? O sea, el Resident Evil 4 es un juego mucho más caro. Este videojuego es una baratija. No lo voy diciendo yo. El de Last of Us del 2013 lo hizo la crème de la crème que existía en aquella época en Sony. Esto lo ha hecho un poco menos que el estudio de desarrollo de becarios de la universidad. O sea, esto está muy, muy mal trabajado. Como digo, ya existía un remaster para la PlayStation 4 que se puso a la venta en 2014. Porque prácticamente la PlayStation 4, yo creo que la gente se habrá olvidado, es que prácticamente no tenía ningún videojuego al principio de su existencia. O sea, pero al principio de su existencia estoy hablando del 2013 al 2016. En ese periodo, ya en el 2016 apareció el Uncharted 4, videojuego hoy en día totalmente olvidado y que el público de PC ha pasado de él como de la mierda, hay que decirlo así. Es una cosa muy significativa y el estado real en el que se encuentra Sony y que no quieren verlo. Dice, no, nos gustan los videojuegos single player, nos gustan los videojuegos para un solo jugador, nos gustan los videojuegos que si su modo historia, que si todo lo que quiera. Pero es que la realidad es muy tozuda y te indica cosas distintas. Tienen que hacer una reflexión profunda de cómo el Resident Evil 4 Remake, siendo un videojuego third party, como cualquier videojuego hoy en día third party es mejor que cualquier videojuego de Sony. Así de sencillo. Cualquier videojuego grande, cualquier videojuego gordo, o por así decirlo. O sea, los videojuegos mejores de este año de la PlayStation 5 no van a ser precisamente el Spider-Man 2 y el Final Fantasy XVI. No, el Final Fantasy XVI, no, es que ni siquiera es de Sony. Es que ni siquiera es de Sony, pero bueno, el Final Fantasy XVI va a ser un desastre. No, el Spider-Man 2. ¿Mejores que el Spider-Man 2? Hogwarts Legacy. Resident Evil 4 Remake. Cualquier videojuego tocho third party que se ponga a la venta este año va a ser mejor que el Spider-Man 2. Y van a ser mejores que el God of War Ragnarok o que el Horizon Forbidden West. Está muy bien esto de hablar de nombre, esto de hablar siempre de... Bueno, es que es God of War. No. Tú tienes que demostrarlo donde hay que demostrarlo. Hemos visto el remake del Dead Space, que también está muy bien. El remake del Dead Space es 1000 veces mejor que esto. Esto tanto la calidad técnica, calidad de imagen, como lo que es en sí, lo que representa en sí, esto está muy por detrás del Dead Space Remake. Ya no hablo del Resident Evil 4 Remake, en fin, Capcom está haciendo un trabajo realmente excelente. Vamos a irnos al Dead Space. El Dead Space es de Electronic Arts, que no están precisamente en su mejor momento. Y sin embargo han realizado una obra maravillosa. Es que, por favor, es para planteárselo. Por favor, hacer la comparativa entre el Resident Evil 4 Remake y este videojuego. Vamos a ver, alguien ha perturbado mi siesta. Nintendo Puff, ¿dónde os habéis metido? Os voy a dar una clase especial. ¿Cómo ha parecido este? Como digo, se tiene que hacer una reflexión profunda, los de Sony, de cómo siendo una compañía mucho más grande que Capcom, pero mucho más grande, está realizando peores videojuegos que Capcom. La propia Sony, el Gran Turismo 7... está muy por detrás de un Devil May Cry 5. Monster Hunter Rise está 1000 veces por encima de cualquier videojuego de Sony. Es que es así. O sea, Devil May Cry 5 mejor que cualquier videojuego de Sony. Monster Hunter mejor que cualquier videojuego de Sony. Resident Evil 4 Remake mejor que cualquier videojuego de Sony. Resident Evil 8 mejor que cualquier videojuego. Resident Evil 8 es 1000 veces mejor que el God of War Ragnarok. Se mire por donde se mire. Cualquier videojuego hoy en día de Capcom es 1000 veces mejor que cualquiera de PlayStation. El Street Fighter 6, que precisamente no tiene muy buena pinta tampoco. Esperemos que salga bien, aunque sea la jugabilidad, que sea divertido. Pero incluso el Street Fighter 6 va a ser 1000 veces mejor que cualquier videojuego de Sony. Para mí, tiene que reflexionar Sony profundamente con lo que está haciendo con sus videojuegos, con el talento que tienen.
Y luego deberían de ser sinceros con sus propios usuarios de qué es lo que está pasando con el dinero. O sea, ¿cómo es posible que tú me pidas 80 euros por cada videojuego? Que tú me pidas el pastizal 800 euros por la videoconsola cuando tú me estás lanzando esto. No es justo. Simplemente no es justo. O sea, Capcom no me está pidiendo tanto. Capcom es que directamente no me pide que desembolse 800 euros en una videoconsola. Capcom pone el videojuego más barato. Y ha trabajado muchísimo más en el Resident Evil 4. Le ha puesto muchísimo más amor, muchísimo más talento, le ha puesto muchísimo más todo. Muchísimo más todo. Si estoy pagando, o si tú estás intentando venderme que yo soy VIP por tener un producto tuyo, ¿cómo es posible que Capcom tenga los videojuegos muchísimo mejor? Como lo mismo que digo Capcom, lo puedo hablar de cualquier videojuego third party. De cualquiera. Importante. Imaginémonos que Sony hubiese realizado el Resident Evil 4 Remake. Todos los piperos estarían diciendo que eso tiene que ser automáticamente GOTY. Dead Space Remake, exactamente igual. Imaginaos vosotros que Sony realiza el Hogwarts Legacy, exclusivo de PlayStation y hecho por un estudio de desarrollo de Sony. Ese es que sería probablemente, dicho por los propios piperos, el mejor videojuego de toda la historia. Dirían a ellos, que es el Hogwarts Legacy. Dirían que es mejor que todo, que es mejor que el de Legend of Zelda, que es mejor que cualquier cosa que pueda sacar Microsoft. Dirían que es lo mejor de lo mejor. Eso es el Hogwarts Legacy si lo hubiese realizado un estudio de desarrollo de Sony. Luego te encuentras con esto y dices, vamos a ver, aquí hay algo que falla. Aquí hay algo que falla. O sea, luego se mintió también mucho que en este Resident Evil, perdón, en este The Last of Us Remake iba a haber nueva jugabilidad dentro del juego. Mintieron, timaron a la gente, eso es mentira. Eso es mentira. Aquí tenemos a la niña cabezona, todo así como difuminado, para tapar toda la carga gráfica, la PlayStation 5 directamente que no puede. Que es que no puede. Una cosa impresionante. Entonces, la reflexión profunda de la comparativa del Resident Evil 4 Remake con este videojuego, porque es que por Dios, por Dios. Aquí tenemos lo del famoso episodio. Lo del famoso episodio de la serie de las sofás. Y esto es lo que les gusta a los piperos ahora. Le han lavado el cerebro para que le gusten las cinemáticas. Que por supuesto las cinemáticas o la historia pueden enriquecer un videojuego. Pero que tú te centres y que tú creas que eso es lo principal, es porque te han engañado. Es porque te han engañado. Te han engañado. Te están engañando. Es porque simplemente no tienen el talento suficiente como para llegar en cuanto a jugabilidad a lo que tienen que llegar. Y aquí están engañando a la gente. Como digo, es una vergüenza. La existencia del The Last of Us Remake es una enorme derrota frente a muchos rivales. A muchos rivales. Por ejemplo, he dicho Dead Space, he dicho muy claramente Resident Evil 4, que Resident Evil 4 es que realmente están a la cabeza de los remakes. O sea, están siendo unos genios, es que lo están haciendo de maravilla. Pero, sin ir más lejos, Metroid Prime. Metroid Prime. Tú no me puedes comparar esto con el Metroid Prime Remake. No puedes comparármelo. El Metroid Prime es un videojuego muchísimo mejor que este. Y lo tengo que decir así porque es que es la verdad. El Metroid Prime Remake es que se come vivo al The Last of Us Remake. Y detrás del Metroid Prime Remake hay un verdadero trabajazo realmente de cómo se ha reconvertido gráficamente ese videojuego a la actualidad. El Metroid Prime Remake es una maravilla, es tochísimo en cuanto a la Nintendo Switch y parece mentira que eso funcione en una Nintendo Switch. Esto en ningún momento dice, pero
Pero esto realmente en qué mejora la PlayStation 3. Hay algo, para la gente que haya jugado este videojuego, hay algo que realmente os sorprendió de este videojuego. Nada, ¿verdad? Bueno, pues para la gente del Metroid Prime Remake, ya os digo yo que le ha sorprendido todo. Para la gente del Resident Evil 4 Remake, todo. Para la gente del Dead Space Remake, todo. Y sin embargo este, pues como digo, se queda muy corto. Ya no es que se esté quedando corto frente a rivales como Microsoft o que se esté quedando corto frente a rivales como Nintendo. Es que se está quedando corto frente a rivales como cualquiera. Incluso de Square, porque Square, ya sabéis, hizo el remake del Final Fantasy VII. Y el Final Fantasy VII Remake es mejor que el de The Last of Us Remake 1000 veces. Pero 1000 veces. Entonces Sony como compañía, como estudio de desarrollo que tiene, hoy en día, ¿en qué puesto estaría? Yo lo pondría por detrás de Electronic Arts, de Ubisoft, por supuesto de Sega, de Nintendo, de Microsoft, Take-Two, muchísimo estudio de desarrollo, From Software, muchísimo estudio de desarrollo, muchísimo. Y bueno, digo Sega, digo Microsoft, digo, pues si fuésemos uno por los estudios de desarrollo, ¿cuál puede ser el estudio de desarrollo más en forma de Sony? ¿Sucker Punch, después de hacer el Ghost of Tsushima? Probablemente. Probablemente. Insomniac, ya os digo yo que no. Porque vamos, el Spider-Man 1, lo siento mucho. No lo compro, lo de que sea un videojuego tan bueno, ni muchísimo menos. Es que lo siento, pero no. Y de Insomniac también es el Ratchet & Clank. Puede ser el Ratchet & Clank, muy decepcionante para mí. Muy decepcionante para mí. Ese puede ser Sucker Punch. Para mí, el estudio. Pero por encima de Sucker Punch hay mucho, Hay muchísimo. O sea, sin ir más lejos, el Assassin's Creed Valhalla es mucho mejor que el Ghost of Tsushima. El Ghost of Tsushima me gusta mucho porque artísticamente está muy bien y porque el videojuego está muy bien. Pero bueno, el Valhalla, de verdad, se lo come con patata. Tienen que mirarse de verdad profundamente, ya fuera de la exageración y fuera de tal, tienen que mirar muy profundamente qué es lo que están haciendo con su videojuego. O sea, esto, lo siento, no da la talla. Hoy en día con esto no te es suficiente. Con esto no te es suficiente. Y si realmente el público pipero, el público Sonyer fuese coherente tras ver la serie de The Last of Us, este videojuego se debería de estar vendiendo muchísimo más. Nadie se está comprando este videojuego después de ver la serie. Sin embargo, cuando salió la serie de Cyberpunk, muchísima gente fue a jugar al videojuego y se enamoró del videojuego. Tenían la incertidumbre, tenían la duda de jugar o no. Y sin embargo, una vez que se ven la serie, dicen, vale, voy a jugarlo, y les encantó. No ha ocurrido con este videojuego, no son coherentes. Han perdido totalmente la coherencia de todo. Ven la serie, no juegan al juego. Es un poco penoso todo. En fin, vosotros lo paséis, por supuesto, muy bien con los videojuegos, pero esto es la realidad, esto es lo que está pasando y nadie me lo puede negar. Ahora mismo Sony está muy por detrás de Capcom y comprar Resident Evil 4 Remake con el remake de The Last of Us es una oportunidad perdida total. Si vas a hacer algo del The Last of Us, hombre, al menos ten la vergüenza, la decencia de hacerle muchísimos más cambios. Porque que si no es idéntico al juego, la crítica que le hicimos es idéntico al juego del 2013, ¿para qué lo hace? ¿Necesitaba realmente eso? En fin. Y a vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, pero como digo, esto es una vergüenza. Un abrazo muy grande, hasta luego.